Entonces, agradecemos al Señor porque a pesar de las dificultades que podamos tener, podemos abrir la palabra y podemos aprender de él. He titulado la reflexión de esta oportunidad, Un silencio que es dañino. A veces encontramos en salas de espera un silencio casi sepulcral que obliga la situación. Algunas veces en ciertos sitios se solicita completo y absoluto silencio o en reuniones específicas. Pero hay silencios que son dañinos, donde el padre nunca le dijo a su hijo que lo amaba, donde esa ofensa grave que hubo, de la cual nunca se habló, el silencio de la advertencia que nunca se entregó. Vamos a mirar en segundo libro de Samuel, capítulo 12. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. A alguien que tuvo un silencio que fue dañino. Y el personaje es David. David, como sabemos, pecó, cayó con Betsabé. Y David no dijo nada. Por un tiempo él estuvo en completo silencio. Perdón. Capítulo 11 de segundo de Samuel, versículo 28 dice: segundo libro de Samuel 11:27, perdón, 11:27, sí, gracias. Dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. ¿Quién? A Betsabé, porque había muerto su esposo Urías por causa de David. Y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo, mas esto que había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David fue un hombre de Dios, pero David hizo algo que fue desagradable. Fue cuando cayó con Betsabé. Eso implicó grave pecado, pero él estuvo en silencio. Él sabía que había pecado. No sabemos cómo fue ese silencio. Lo que sí sabemos es que carcomió su corazón, es que pesó en su alma. Hay silencios que son buenos. Cuando queremos decir algo que de pronto va a herir a alguien, más bien quedarnos callados es lo bueno. Pero en ocasiones los hijos cuando crecen nos reclaman porque papá nunca me dijo esto o aquello. Papá nunca me expresó esto. O en ocasiones vemos el peligro en que puede estar alguien en una situación específica y allí el silencio no sería bueno. Pues para David tampoco lo fue. Cuando vamos al Salmo 32, sin dejar Samuel, luego volvemos a Samuel. Salmo 32, versículo 1. Dice David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Habla de que es feliz el hombre que ha sido perdonado. Pero el versículo 2 dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y luego vas a hablar de su experiencia personal. Mientras callé, yo había pecado, dice David, pero callé. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. A veces utilizamos el silencio porque no queremos ser expuestos a la vergüenza, a ser señalados, a decir: este que era así, mírelo ahí, lo que hizo, lo que pecó. Tal vez David no quería ser señalado. Tal vez David no quería que se hablara mal de él por ahí.
Tal vez David pensaba que si se quedaba callado, Dios y él no pasó nada, pero en realidad hay pecados que necesitan tratarse. Cuando pecamos necesitamos ir a Dios y confesar nuestro pecado. El silencio no es sano en esa situación, en ese momento. Y para David no lo fue. Él dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Él sufrió en ese silencio. Y Dios habló. Cuando miramos segundo libro de Samuel, capítulo 12, Dios fue el que rompió el silencio. Ya que David no dijo nada, Dios habló. Y allí miramos en el versículo 1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre que relataba a Natán. Y dijo a Natán, vive Jehová, que el que tal hizo merece morir y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos? Aurías eteo dijo, por naturaleza nosotros cuando hacemos algo malo nos escondemos. No lo hizo Adán. Ahora, si ustedes han tenido niños pequeños, han de pronto visto que él hizo un daño, ella hizo un daño. Amor, usted hizo, no, ¿cierto? No, pero tiene apenas 3 años, 3 años. No, fue ella, fue él, y él fue. Escondemos, escondemos, por naturaleza escondemos nuestro pecado. Pero cuando esto sucede en nuestra vida cristiana, cuando dejamos cosas guardadas en el cajón, que no queremos que ese cajón se abra, Dios lo abre. Dios abre el cajón para mostrarnos, vea, ha pasado el tiempo, hace un tiempo, pero esto tenemos que hablarlo usted y yo, dice Dios. Y yo no conozco tu vida, tus cosas personales, tu intimidad. Dios la conoce. Y sabes, si has fabricado una caja para ti donde has guardado aquel pecado que no quieres que nadie sepa, que no quieres que se trate, que ni aún con Dios has hablado, porque te da pena, vergüenza ser señalado por él. Pero dice el Salmo 32, bienaventurado el varón, perdón, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. David, que estuvo allí en oculto ese pecado, entendió que lo peor era guardarlo y que lo que debía hacerse era sacarlo a flote y decir, sí pequé, Señor, perdóname. Porque después, miren que cuando uno se mira a sí mismo, se justifica. Pero cuando Natán le presenta una situación que podía corresponder a la situación de David, mucho más grave de lo que hizo David, que lo que hizo aquel hombre de la situación hipotética que le planteó Natán. David estaba furioso, David estaba furioso, pero no estaba furioso viéndose a sí mismo, sino viendo lo que otro hacía.
Cuán fácilmente juzgamos drásticamente hacia allá, pero justificamos ampliamente lo que yo hago. Y David se enfrenta a la verdad que Dios le muestra. Y después allí en el versículo dice 13, versículo 13, entonces dijo David a Natán, algo que no había dicho, algo que entendió, algo que abrió sus ojos. David a Natán le dijo, pequé contra Jehová. Mire, no es una oración larga, no es 10 minutos sigue orando, no. 3 palabras, pequé contra Jehová. Pero 3 palabras que no se habían dicho. 3 palabras que él no había sacado a flote durante algún tiempo, que debió haber dicho antes, pero no dijo. Pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha, versículo 13 al final, Jehová ha remitido, ha perdonado tu pecado, no morirás. Qué lindo escuchar, usted pecó, pero cuando le decimos a Dios, sí Señor, yo pequé, escuchar a Dios decir, tu pecado ha sido perdonado. Esto fue de parte de Dios. Dios tocó el corazón de David, Dios abrió los ojos de David que estaban cerrados, pero Dios envía a decir a David, tu pecado ha sido perdonado. ¿Cuántas veces se frena el crecimiento espiritual nuestro por silencios que son dañinos? ¿Cuántas veces relaciones no se restauran como tienen que restaurarse por silencios que son dañinos? ¿Cuántas veces dejamos de ser los padres o madres ejemplares que Dios quiere que seamos por silencios que son dañinos? ¿Cuántas veces dejamos de servir al Señor en aquello que Él quiere que hagamos por silencios que corrompen, que dañan, que cargan? ¿Cuánto pudo servir David a Dios en este tiempo de silencio? ¿Cuántas cosas que hubieran sido buenas hacer se dejaron de hacer porque David cayó, no dijo nada? La pregunta es, ¿qué estás callando tú? Dios lo sabe. Y Dios quiere hablar al corazón tuyo y decirte, es hora de que vengas a mis pies, porque bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Si tú te acuerdas cuando viniste al Señor del gozo que sentiste, ese gozo viene de saber del perdón de Dios a tu vida. Y ese gozo se pierde en el camino, pero es hora de recuperar ese gozo, de volver al Señor, decirle, Señor, sí, pequé contra ti. Eso que pienso que era normal, eso que piensa que era justo, que era, me lo merecía yo, me lo merecía eso, me lo merecía yo. Eso es hora de decir no, no, pequé contra ti, perdóname, Señor, pequé contra ti, perdona mi pecado, reconociendo que Cristo pagó por ese pecado en la cruz. Dios no quiere que carguemos con la amargura de un pecado que cometimos, pero sí quiere que reconozcamos el pecado que cometimos y reconociéndolo vayamos a recibir el perdón que Él ofrece. Los cristianos no deben cargar los pecados que Dios ha pagado por ellos en la cruz, pero los cristianos no deben guardar bajo la mesa el pecado que les daña y les impide crecer y avanzar. ¿Cuántos misioneros, pastores, líderes, hombres y mujeres en todo el mundo han dejado de serlo o han dejado de llegar hasta allá porque guardaron silencio frente a algo que no debieron haber guardado silencio? ¿Lo estás guardando tú?
Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra tan preciosa. Gracias, Señor, porque levantas nuestro corazón, esculcas y miras y derramas tu luz sobre los rincones más escondidos de nuestro ser. Y oramos, Señor, para que podamos identificar aquello que nos hace daño, aquello que callamos y no debemos callar, aquello que está en el silencio, pero que debe dejar de ser silencio y debe decirse. Dios, delante de ti quedamos, dirígenos por tu Espíritu en el nombre del Señor Jesús. Amén.